Dios les bendiga, hermanos. Una bendición el poder estar en la casa de nuestro Dios. Y antes de iniciar, me gustaría que me ayuden, los voy a ir nombrando, para que me ayuden con algún texto, algún versículo de esperanza, salvación, que empecemos a llenar nuestras redes sociales de la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar con nuestra hermana Aurora. Hermana Aurora, un texto. Ok, hermana, muchas gracias. Hola. Amén. Armando, Isa. Amén. Esther. Amén. Hermano Juan. Amén. Pati. Amén. Pascual. Amén. Hermana Pastora. Amén. Amén. Damaris. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me acogerá. Amén. Itzel. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Pastor. Amén. ¿Me faltó alguien? Adrián. Amén. 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 Si se dan cuenta, de alguna otra manera hablamos de protección, hablamos de Jesucristo, hablamos de Cristo, hablamos de nuestro Señor Todopoderoso, hablamos de esperanza, hablamos de verdades, hablamos de misericordia, hablamos de alabar a nuestro Dios. Dice en Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice el versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Dice el Salmo 32:11, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Dios es bueno, Dios es fiel. Si usted está agradecido, está contento, se viene a gozar en la casa de nuestro Dios. Dice este canto: alégrense, alégrense los que confían en el Señor, alégrense. Y dice: con voces de júbilo exalten su nombre, porque Él nos defiende, alégrense. Debemos estar alegres, contentos, gozosos, hermano, porque podemos estar en la casa del Señor, porque podemos recitar la palabra, podemos a lo mejor no convivir, abrazarnos, pero sí nos podemos ver, podemos con la mirada a lo mejor decir: pues qué bueno que estás aquí, ¿no?
Dios es bueno, hermanos, así es que gócese, póngase sobre sus pies y vamos a alabar a nuestro Dios. Dios está aquí, alégrense porque Dios es fiel. Dice Deuteronomio, dice 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hermano. ¿Cuántos sabemos que el Señor es fiel? Que es un Dios verdadero. ¿Cuántos han venido a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios? Dice esta alabanza, dice: el Señor eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Véngase a gozar, hermano, el Señor está aquí, está en su casa, adórele junto con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia
eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, mi Dios. ¿Cuántos aman a nuestro Dios? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me gusta esto, siendo justificados. Era la única manera en que el Señor derramara su preciosa sangre en esa cruz del Calvario para justificarnos por su gracia, por su pura misericordia y por su gracia, hermano. Estamos aquí en esta tarde. ¿Cuántos aman a nuestro Dios? ¿Cuántos vienen a alabarle a nuestro Dios? Derrame su corazón, hermano. Alce sus manos en agradecimiento. Gracias a Dios tenemos un nuevo amanecer, un nuevo día para adorarle a nuestro Dios. Mucha gente, hermanos, no tienen un nuevo amanecer, pero nosotros sí lo tenemos. Por gracia y misericordia estamos en su casa. Adore, hermano, el Señor está aquí. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos conocido y seguimos conociendo día con día a nuestro Señor Jesucristo. Dice esta canción, una parte de la canción dice: seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Aunque a veces en el camino pasemos diferentes circunstancias que el Señor pone, pero sabemos que el Señor no va a poner algo que nosotros no podamos pasar, porque el Señor siempre está con nosotros, porque el Señor ya ha ganado la victoria. Y leyendo algo, hermanos, reflexionaba y decía que por esta pandemia por la cual atravesamos el año pasado y por la que seguimos atravesando, muchos nos hemos guardado en casa para cuidarnos de no morir, pero nos estamos olvidando de vivir, pero nosotros nuestra vida es en Cristo Jesús. Qué mejor, ¿verdad?, que vivir en Cristo Jesús. Qué mejor que salir. No digo que esa es decisión de cada uno, hermano, pero la iglesia tiene que continuar. La palabra de Dios se tiene que seguir llevando por los medios que sean, sirviendo tú de la manera que tú lo desees. El Señor, yo estoy seguro que se agrada de un corazón contrito, de un corazón que esté agradecido con Él, que le quiera dar de todo su corazón lo mejor que tenemos. Centremos nuestra mirada siempre en adorar a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, yo te amo con todo mi corazón, Padre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
aquello, Señor, en lo cual nos hemos equivocado, Padre. Trae perdón a tu casa, a tu pueblo, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que a tu casa, Señor, no viene gente perfecta, sino gente imperfecta, buscando de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu amor, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, sabemos que hemos pecado en contra de ti, Padre, pero quieres un pueblo, Señor, que te adore con todo tu corazón, mi Dios. Los hombres nos equivocamos, Padre, pero que nuestra mirada, Señor, siempre esté puesta en ti, Señor. Tú sigues haciendo milagros, tú sigues, Señor, siendo la esperanza de este mundo, de tu pueblo, Señor. No nos abandones, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Aquí es porque te necesitamos seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Queremos seguirte, Señor, seguir tu caminar, Señor, así lo quiere mi corazón, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Padre. Gracias, Padre Celestial. ¿Cuántos están con nuestro Dios? ¿Cuántos están agradecidos y le pueden decir, Señor, gracias, Padre? Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque me permites estar en tu casa, porque me permites tener salud, Señor. Padre Celestial, antes de pedirte algo, Padre Celestial, quiero agradecerte, quiero decirte que eres grande, Señor, eres un Dios todopoderoso. Tu grandeza no tiene fin, eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. Te reconocemos como grande en majestad, como nuestro Dios, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Bendice, Señor, bendice a cada familia, mi Dios. Te adoramos, Padre, te reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, no hay vida eterna, mi Dios, que sin ti no hay salvación, Padre. Me asomaba en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Gracias por eso, Señor. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, por cada uno
Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te adoramos, bendecimos tu santo y bendito nombre, desde ahora y para siempre, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, solamente decirte gracias. Nuestro corazón se llena de gratitud, Padre Celestial, en esta tarde, para adorarte y decirte gracias porque eres bueno, Señor. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial cada día, como lo has hecho hasta este momento, hasta este día, Señor, en que tú has mostrado tu misericordia, en que has mostrado tu bondad, en que has mostrado, Señor, tu poder en nuestra vida, Señor. Te adoramos, Dios, y bendecimos tu santo y bendito nombre, porque tú vives y reinas para siempre, Dios. Gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Estamos agradecidos contigo en esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, porque tú lo mereces, tú mereces todo, Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús, y bendecimos tu nombre, Señor. Grandemente, Señor, tú eres adorado y glorificado desde hoy para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, esta ofrenda de alabanza, de adoración, Señor, que te ofrecemos. Recíbelo como una ofrenda de olor grato delante de tu presencia, Padre. Y tú seas honrado y glorificado siempre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios. Y te bendecimos en esta tarde, Padre. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta tarde, y vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor y pedirle su gracia y su misericordia, que siga Dios siendo en nosotros y nos siga manifestando su gracia y su gran poder, ¿verdad? Bienvenidos los que están con nosotros, bienvenidos los que nos siguen a través de los medios digitales, y sean bienvenidos todos en la casa del Señor, y nos sentimos contentos y adorando y glorificando el nombre del Señor, y pues qué bueno, solamente tenemos que decirle gracias. Gracias por un nuevo día, gracias porque ha transcurrido y estamos de pie y podemos decirle gracias por todo lo que Dios nos ha dado y nos sigue dando, a pesar de, ¿verdad? A pesar de ser inmerecedores, porque todas las bendiciones que recibimos, todas las dádivas, todo lo que nosotros tenemos, hermanos, no es porque seamos buenos, no es porque seamos santos, no es porque seamos perfectos, es porque Dios nos ama. Y en su amor y su misericordia nos bendice. En su amor y en su misericordia nos derrama de sus bendiciones, ¿verdad? Así que nos sentimos contentos por ello, y por eso podemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si yo le preguntara en esta tarde ¿a cuántos les ha hablado Dios? ¿Cuántos creen? ¿A cuántos les ha hablado Dios? Amén. Uno, nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Han escuchado la voz de Dios? ¿Lo han escuchado audible? ¿O de qué manera podemos decir que Dios nos ha hablado? Amén. Dice nuestra hermana que es por medio de la palabra. Amén. Queremos, hermanos, en este tiempo, quisiera yo que meditáramos y reflexionáramos en un libro muy especial. Vamos a ver hasta dónde podemos tratar de estudiarlo, de entenderlo, de comprenderlo. Y precisamente es en el libro de Hebreos, y comienza la palabra del Señor allí diciendo claramente acerca de que Dios
había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días, que dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Y nos sigue, vamos a seguir entendiendo un poquito más y más allá al respecto. No sé cuántos de ustedes han leído todo el libro de Hebreos y cuánto hemos podido comprender qué tan profundo es estas verdades que escribió este escritor, que inclusive los grandes estudiosos, los grandes teólogos que estudian la Biblia no han podido determinar realmente quién fue el escritor, ¿verdad? Uno le atribuyen a Pablo y pues realmente nosotros conocemos los escritos de Pablo. Siempre lo subraya y siempre decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo, de otra manera siempre se hacía. Y casi por lo general todos los escritores siempre decían: yo soy fulano de tal. Se presentaban. Pero si leemos todo el capítulo, todo el libro de Hebreos, no nos declara, no nos dice quién es el autor. Decíamos que la mayoría dicen que fue Pablo, por el estilo de la escritura, de la carta. Le escribe a las iglesias, nos escribe a nosotros también. Pero en realidad yo creo, hermanos, más que otra cosa, de descubrir o de saber quién lo escribió para creer en él, sino es entender el mensaje y la palabra que Dios tiene para con nosotros. Es lo más importante para nosotros. Lo más que nos debe interesar es estudiar su contenido, y es ahí donde está la importancia, hermanos, de este libro, e inclusive del inicio. Comienza el escritor con una de las declaraciones más grandes que habla de la Escritura. Dijimos que se trata de lo más maravilloso, un punto culminante de la llamada revelación progresiva. La revelación progresiva de Dios. Y dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿verdad? El pasaje, este versículo primero nos presenta a un Dios que siempre se ha comunicado con el hombre. Lo leemos en la palabra del Señor. Hoy en nuestros tiempos tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos habla a nosotros, y ahí podemos encontrar desde el principio de qué manera Dios hablaba con el hombre. En los primeros capítulos del libro de Génesis nos dice la Biblia que ahí hablaba Dios ¿con quién? Con Adán y Eva, con las dos creación que hizo él del humano, a Adán primero y después a Eva. Dice la palabra del Señor que ahí él descendía a mañana y tarde a hablar con ellos, a platicar con ellos, hablando con ellos y dándoles, pues no sabemos qué tanto platicaba, pero siempre les recordaba y les decía: acuérdense lo que yo les dije, no coman de ese árbol, y no este, no otro. Siempre Dios quería que el hombre obedeciera a Dios, que fuera obediente a Dios. Mas sin embargo vino la desobediencia, y ¿qué es lo que pasó? Pero aún con todo eso, hermanos, con todo eso, hermanos, Dios siempre se ha estado comunicando con el hombre. Por eso tenemos a un Dios que ha hecho todas las cosas que existen y que a su vez ha contado su historia. El escritor de Hebreos indica, hermanos, que más de una vez el Señor se ha comunicado con los hombres. Lo hizo, como mencionaba, en voz audible. Fue oída por los hombres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Pero también lo hizo de muchas maneras, como dice, de muchas formas. Dice la palabra del Señor, como lo hemos leído, en un torbellino, ahí habló Dios, en una zarza, en un viento apacible. Dios habló a través de ángeles, y hasta lo hizo a través de ¿qué? De un burro, de una asna, dice la palabra del Señor.
¿Eh? La situación, hermanos, que podemos ver es que Dios nos ha hablado y esa palabra ahora la tenemos hoy nosotros escrito en lo que nosotros llamamos la Biblia, que fueron, ¿quiénes fueron los que lo escribieron? Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esta palabra. Y entonces lo que encontramos registrado de todo lo que Dios dijo en el pasado ha sido escrito y se ha conservado hasta hoy. Y uno de los milagros más grandes de la Escritura, hermanos, es la forma de cómo se ha conservado, se ha guardado, se ha preservado la palabra en un periodo de, podemos hablar de más de 5,000 años. Esta palabra sigue existiendo. En el Antiguo Testamento se presentó y se escribió las leyes, ¿verdad? Entonces realmente ahora, como la máxima revelación en lo que sería el Nuevo Testamento, nos habla por medio de aquel que hizo todas las cosas. Nos lo sigue diciendo la palabra del Señor. Por eso el versículo 2 sigue diciendo de la siguiente manera: primero nos habló Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en un tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos quiere decir? De una manera, hermanos, realmente podemos encontrar única y precisa y muy cumplida la revelación profética del Antiguo Testamento. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, hermanos, llegó a su culminación cuando apareció el Hijo de Dios. Por eso realmente no puede existir solamente el Nuevo Testamento. Hay muchos que dicen, nosotros estamos solamente en el Nuevo Testamento. Para poder entenderlo y comprenderlo, tenemos que haber leído y entendido lo que dice el Antiguo Testamento también, porque ahí viene todo el cumplimiento de lo que realmente se registró en el Nuevo Testamento. Desde muchos años atrás, desde el principio, desde Génesis, desde el capítulo 3 de Génesis 3:15, ahí nos revelaba el Señor, realmente Dios, en su palabra, de qué manera iba a venir el Hijo del hombre. Que Adán y Eva habían fallado, habían desobedecido a Dios, habían pecado en contra de Dios. Y Dios tenía que restituir esa comunicación, esa comunión entre el hombre y Él, de tal manera que buscó la forma. Por eso dice claramente: la serpiente te va a herir en el calcañar, pero tú te vas a destruir en la cabeza, ¿verdad? Y es lo que hizo Jesucristo, hermanos, cuando Él vino aquí a la tierra. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se cumplió? Después de muchos años que pasó, se vino a llegar el cumplimiento. Llegó a su culminación cuando apareció el Hijo de Dios, siendo Cristo la revelación completa de Dios. Es ahí donde muchas ocasiones, hermanos, tenemos que entender un poco al respecto sobre la teología, o estudiar un poco teología. El asunto es que la Biblia no sería Biblia y tampoco estaría completa sin la aparición de Jesucristo. Por eso que dice la frase dice, en estos postreros días, nos está hablando del tiempo de Dios para dar a conocer cuando se convertiría la palabra hablada en la palabra encarnada. En Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor: y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria. Muchas ocasiones no entendemos y quisiéramos entender realmente cuando hablamos acerca de la Trinidad y muchas otras cosas, hermanos, pero aquí el escritor nos va revelando claramente, nos lo va diciendo. Ahora, en estos postreros días, en los tiempos que estamos, nos ha hablado por el Hijo, cuando vino el cumplimiento, y nos sigue hablando a nosotros, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se revela a Dios, se revela a Jesucristo, revela a su Hijo, ¿verdad? Nos dice la Biblia que nosotros seremos también, nosotros, ¿qué dice? Si Él es heredero, dice nosotros que somos, ¿qué? Coherederos. O sea que juntamente con Cristo vamos a heredar con Él. Por otro lado dice que por medio de Él, Dios hizo todo el universo. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando Dios dijo al principio, hágase la luz, ahí estaba Cristo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Dice claramente en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y que dice, ahí estaba sobre la faz el Espíritu. Entonces ahí estaban. Y donde se nos revela más es cuando después de la creación de la naturaleza, de todo lo que Dios creó en el mundo, y faltaba algo más, la corona de la creación, que fue el hombre. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen, a mi semejanza, conforme yo, no, conforme a nuestra. Se revelaba, hermanos, claramente, pero no lo podíamos entender, los antiguos no lo podían entender, pero a nosotros se nos revela. ¿Y cómo podemos entender, hermanos, nosotros de qué manera el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó y vino y habitó entre los hombres? Mas sin embargo, nos dice la palabra del Señor en Juan 1:11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces realmente, hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel desde el principio, también desde con Abraham. Escogió al pueblo a esa nación. De Abraham nació la nación de Israel. Conforme el desarrollo de la historia lo leemos y lo conocemos nosotros. Y escogió a ese pueblo como un pueblo especial, como su pueblo escogido, como algo muy especial para él, para tratar y para llevar a cabo el propósito que Dios tenía para la redención que alcanzáramos nosotros también. Mas sin embargo, tristemente, el pueblo de Israel, en el tiempo de cuando Cristo vino aquí a la tierra, no fue reconocido. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Desde el tiempo de nacimiento de Cristo, nadie lo recibió. Entonces realmente, y tampoco el mismo pueblo judío, el pueblo religioso, el pueblo que conocía la ley, conocía la profecía, conocía todo eso, hermanos, ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Por eso dice Pedro cuando habla en los Hechos, al Cristo que vosotros crucificasteis, este mismo Dios lo resucitó al tercer día, y es el que nos da a nosotros la salvación. Entonces realmente qué maravilloso es, ¿verdad? Lo grande es revelarnos al Hijo por medio de quien se realizó toda la creación. Nos va llevando cada día más y más hasta hablando acerca de lo que es realmente lo que es Dios. Al Verbo encarnado como siendo igual a Dios. Es Dios. Jesucristo aquí en la tierra se hizo 100% humano, pero también era 100% Dios también. Era el Verbo encarnado. No lo podemos entender hasta dónde podemos decir, pero era. No hubo ni uno, ni habrá nunca más un hombre justo, un hombre santo, un hombre sin pecado, solamente como Él. Comentaba anoche, no sé, algunos de ustedes lo vieron, las noticias, inclusive de qué manera hoy en nuestros tiempos se manifiestan diferentes personas y profetas y otra clase de gentes. Y mencionaba algo que me llamó mucho la atención acerca, y lo dice, las noticias, que era un pastor que quiso imitar a Cristo y le ordenó a sus fieles, a sus miembros de su iglesia, que lo enterraran vivo. No sé si lo leyeron, lo vieron en la noticia, salió en Televisa, me dijeron. Que lo enterraran vivo y que al día lo sacaran porque iba a resucitar. No sé si lo adormecieron, no sé de qué manera, pero lo enterraron. Y cuando lo fueron a sacar, estaba muerto. Y ahora los que lo enterraron los andan ajusticiando. Los están acusando de homicidas. ¿Hasta dónde podemos llegar, hermanos? Realmente no puede haber. Jesucristo es único. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesucristo es Dios mismo.
Por eso nos dice esta palabra. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos da claramente lo que es. Y nos sigue diciendo la palabra al respecto de todo lo que manifiesta Dios. El resplandor de su gloria es una expresión majestuosa de la deidad. Juan lo dijo diciendo: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el capítulo 1 de Juan, versículo 18. Unigénito Hijo de Dios. De igual manera es Juan quien nos dice que cuando Cristo se manifestó, vimos la gloria, por lo menos una parte, pues cuando iba a morir reclamó la totalidad de esa gloria cuando dijo: glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos revela realmente la eternidad de Cristo Jesús. Entonces diríamos nosotros: ¿por qué Cristo es Dios? Por un lado se nos habla de la imagen misma de su sustancia. Es lo que Pablo dice de él en Filipenses 2:5, dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Era lo que Dios tenía preparado para hablarnos de los postreros tiempos. Era alguien de su misma sustancia, era alguien semejante a él, era Dios mismo. Se encarnó y vino a manifestarse al hombre, a nosotros. Por cuanto Cristo es igual a Dios, es el único ser creador de todo lo que existe, lo visible e invisible, pero también el único que también pudo obrar nuestra salvación. Es el único que pudo comprar, porque lo dijeron después los apóstoles: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de ¿qué? De Cristo Jesús. Porque Él llevó a cabo, compró nuestra salvación, nos redimió con su sangre preciosa, nos compró con su sacrificio. Entonces, hermanos, podemos creerle a Él. Amados hermanos, cuando vemos la obra de Dios y su propósito eterno, no tenemos solamente que, hermanos, enaltecer su amor por el hombre. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto te ama el Señor? Y eso no lo hemos comprendido todavía. Pero Juan 3:16 no lo entendemos aún todavía la magnitud. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa tal manera, hermanos, realmente aún todavía no lo comprendemos completamente. Si lo entendiéramos cada día, lo quisiéramos entender cada día, hermanos, realmente estuviéramos mostrando nuestra gratitud para con Dios de diferentes maneras, sirviéndolo y obedeciendo a Dios en todo, sirviéndole a Él con un deseo maravilloso que podemos entender. Esa revelación, hermanos, aún no estaba completa, sino que llegaría el día cuando Dios nos hablara de una manera directa, y no pudo escoger algo mejor para hacerlo sino a través de su propio Hijo Jesucristo. Lo que es bueno es que podemos recordar que no necesitamos de más revelaciones, que no necesitamos de más profetas o apóstoles, pues ya, hermanos, contamos con el más grande de los profetas y el gran apóstol de nuestra fe, que a su vez es el autor de nuestra salvación, que es Jesucristo. Cristo es la revelación completa, y por eso la Biblia, como la palabra de Dios, también está completa. Cristo Jesús se encarnó. Sigue diciendo el versículo 4. Nos lleva a algo mucho más, un poquito más allá sobre ello, y nos dice de la siguiente manera: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Empieza a hacer una diferencia al respecto sobre ello. Quiso comparar la obra y la grandeza de su Hijo. Escogió a uno de sus más inigualables criaturas, como lo son los ángeles. Los ángeles también, hermanos, son criaturas de Dios, son creación de Dios.
el autor de Hebreos nos hace ver que en la mente de muchos judíos había una especie de culto supersticioso e idolátrico hacia los ángeles. Y la razón que daba de eso es porque por medio de ellos se había dado la ley, además de otras cosas más a través de los cuales Dios había manifestado su voluntad. La Biblia nos dice que cuando Cristo nació, que dice un coro de ángeles anunciaron. El ángel le apareció a María, el ángel le apareció a José y todas las manifestaciones. Por eso ellos creían que eran realmente, eran parte de Dios, era algo que tenían que adorar. Los judíos casi siempre fueron idólatras, Tal era el culto a ellos que los consideraban una especie de mediadores entre Dios y los hombres. Como hoy siguen habiendo otras personas que consideran que hay mediadores entre menos Jesucristo, ¿verdad? Muchos judíos adoraban a los ángeles como si fueran Dios mismo. Semejante desvío hizo necesario que el autor del libro destacara, hermanos, realmente aquí lo dice en el versículo 4, la supremacía de Cristo como el Mesías por encima de los ángeles. Y empieza a hacer la diferencia. Ese reconocimiento pone a Cristo no solo por encima de ellos, sino como el creador de ellos mismos, porque Cristo fue el mismo creador. Y la obra de Cristo, hermano, lo lleva a tener mucho más excelente nombre que ellos, aunque entre ellos había los llamados arcángeles. Y cuando nosotros reconocemos esto, hermanos, realmente la grandeza y lo que fue Cristo y lo que es Cristo también para nosotros. Qué tan grande, qué tan poderoso. Tenemos que, hermanos, reconocer a esta doctrina acerca de la cristología, acerca de la vida de Cristo. Es en la cumbre de la revelación divina. No nos puede quedarnos sino postrarnos delante de Él al ver la grandeza de su obra a través de la creación y luego de la salvación y luego la sustentación. Y simplemente nosotros lo reconocemos como el eterno Salvador y Señor. Y eso es lo que realmente, como decimos, tenemos que darle gracias. No puedo más que decirle gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces con nosotros. Y sigue manifestándolo de esta manera, hermanos. Tenemos que decir nosotros en esta tarde: bendito sea nuestro Salvador por siempre y para siempre. Bendito sea nuestro Salvador por siempre y para siempre, hermanos. Debemos siempre recordar, nunca olvidarnos que solamente Jesucristo hizo posible nuestra salvación. Y el escritor de los Hebreos sigue hablando acerca del Hijo superior a los ángeles. Por eso dice el versículo 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hace la diferencia al respecto de los seres angelicales. Por mencionamos nosotros, los seres angelicales o los ángeles son creación de Dios. Nos sigue hablando el autor de Hebreos cuando está resaltando la obra superior de Cristo a la de los ángeles. Ninguno, hermanos, es la primera respuesta que damos a la pregunta formulada. Ciertamente ustedes lo conocen, hubo un ángel que quiso ser como Dios, quiso tomar el lugar de Dios, que fue que el ángel de la luz, Lucifer, luz bella, tenía un grado muy grande, y por eso él creyó que podía ser igual a Dios. Quiso rebelarse y juntó un ejército de ángeles también, y entonces Dios tuvo que destituirlos y los arrojó de su presencia. Entonces realmente, hermanos, ¿por qué? Porque son creación de Dios. No los ha destruido. Dice la palabra del Señor cuál es el fin de cada uno. Pero los ángeles que aún todavía siguen sirviendo a Dios día y noche, dice la palabra del Señor que ellos todo el día y toda la noche están adorándole.
rindiéndole alabanza, adoración, y no se cansan y siempre están prestos a hacer la voluntad de Dios. Anhelan estar ante que Dios les mande. No sé si usted algún momento o alguna ocasión usted ha deseado que me manden a esto, que yo quiero hacer esto, yo anhelo que me digan, fulano y tal, haz esto por favor. Y cuando estamos en la casa del Señor y quisiéramos que me digan qué voy a hacer, los ángeles, hermanos, en la presencia de Dios siempre están dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Dios es grande y maravilloso. Amados hermanos, la importancia del ministerio de los ángeles en las Escrituras. A ellos se describen como ministros del Señor para hacer la voluntad de Dios. Pero de ahí que alguno de ellos sea llamado hijo de Dios, no es posible. Solo uno posee ese título y es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El autor sigue trayendo a la memoria las Escrituras antiguas para hacer ver por qué Cristo es superior a los ángeles, al decirnos, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí en el versículo 6 dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles, adórenle. Cuando hablamos de primogénito, hermanos, es una nominación de rango, privilegio, de dignidad. Por las referencias que tenemos de la cultura hebrea, se nos dice que el primogénito tenía un privilegio sobre los demás miembros de la familia, sobre sus demás hermanos. Era algo privilegiado. Por eso encontramos mucha historia acerca de la Biblia, acerca, por ejemplo, del deseo de Jacob de tener la primogenitura, cómo la peleaba y cómo la deseaba. ¿Y por qué? Porque sabía que era algo muy especial, ¿verdad? Había algo muy especial, muy grande sobre eso, y la buscó por todos lados. Se la compró a su hermano, ¿verdad? Y después suplantó a su hermano para que recibiera la bendición de la primogenitura. Anhelaba porque era algo muy especial. En cuanto al trato simplemente era en forma especial. Lo respetaban y le daban también una doble porción de la herencia. Por eso, ¿se acuerdan ustedes de Eliseo cuando Elías iba a ser levantado? Ya a punto de ser levantado le dijo, pide lo que quieras, en Eliseo, que el Señor te lo dé. Y él le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Yo quiero de la porción de la primogenitura, ¿verdad? Algo difícil has pedido, pero si todavía lo puedes tener, si alcanzas a ver cuando me recojan. Y Dios se lo dio. Sin embargo, hermanos, debemos hacer notar que cuando hablamos de Cristo como primogénito, no es una referencia a Él como si tuviera un punto de partida en el tiempo, por cuanto Cristo es eterno como Dios. Y en todo caso el significado sería que Cristo mantiene una posición de privilegio. El unigénito, primogénito, unigénito, ¿qué quiere decir? Único. Nuestro amado Cristo posee un rango superior por ser primogénito sobre todos los demás en la tierra. De modo que, aunque, hermanos, el llamado es para que los ángeles adoren y lo reconozcan dentro de esta categoría como el único Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, también vemos que de qué manera los hombres han querido darle adoración a los ángeles, pero ellos mismos se lo han impedido. Y allá en los últimos capítulos de Apocalipsis también dice la palabra del Señor que el ángel que le estaba dando las revelaciones a Juan, después de cuando vio todo lo que iba a manifestarse y del cielo nuevos y tierra nueva, todo, dice que se quiso postrar a adorarle. No me adores, a mí no me adores. Entonces realmente no podían adorarle a los ángeles. En los cielos hay una continua alabanza, quizás compuesta por, hermanos, coros angelicales que adoran sin cesar. La Biblia nos dice que nosotros seremos
como los ángeles también un día. Y por lo tanto seremos parte de aquella adoración universal. En aquel tiempo solamente estaremos adorándole y cantándole. Siempre eso lo vamos a hacer también en la presencia de Dios. Y sigue el autor con su tema respecto a los ángeles, para dejar claro en el lector la diferencia entre ellos y Cristo. En el versículo 7 al 9 nos dice, que nos dice a nosotros al respecto ahí: ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nos da una referencia maravillosa respecto a diferenciar realmente entre los ángeles y la superioridad de Cristo. ¿Qué tan superior es Cristo a los ángeles? Ahora nos habla del oficio de los ángeles. Los ángeles, le hemos mencionado, y dice aquí en la Biblia, llegan a ser los ministros, o sea, los siervos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ellos fueron creados para un propósito y Dios lo reconoce. Ellos saben solamente para servir a Dios. Pero lo que el Padre dice del Hijo lo diferencia cuando habla de Él. Primero lo reconoce como su Hijo, al decir mi Hijo, el único que se escribe en mayúscula para diferenciarlo siempre. Pero además habla de su trono diciendo, no de forma temporal, sino por el siglo del siglo, por los siglos, por siempre. Cuando habla del trono de David, pereció, pero la profecía hablaba de un trono que vendría de allí, que sería perpetuo. Cetro de equidad y de justicia. Y hablando de Cristo sigue diciendo: y tú, oh Señor, versículos 10 al 12, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecieron como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cuando él compara a Cristo con los ángeles, con la superioridad de los ángeles, hermanos, el autor se va un poquito más allá para destacar lo que ha venido diciendo desde el principio, que aquel por quien Dios hizo su más completa revelación es a quien al principio, hermanos, realmente fue el que creó, el que fundó la tierra y los cielos, toda obra de sus manos. Esto lo hace superior a todas las cosas creadas, incluyendo los ángeles, y confirma la eternidad de Cristo y lo temporal de la vida nuestra. Todos se van mudando, se envejecen y se acaba nuestra vida. Dice, el autor nos dice que ellos perecieron, mas tú permaneces, y todas ellas se envejecieron como una vestidura, pero tu reino y tu poder sigue siendo. Qué bendición, hermanos, tan grande es recordar que nuestro Señor está por encima de todo lo creado. Nuestro Señor Jesucristo es superior, y Él estuvo en la creación. Que las cosas, como dice su palabra, que vemos son temporales, que pronto envejecen, pero Cristo, nuestro amado Salvador, conserva por siempre lo que Él es. Él es eterno. Es un ser eterno para quien la eternidad será su vida por siempre. Jesucristo es eterno. Y si se dan cuenta, hermanos, el autor termina este primer capítulo cerrando este tema con estas preguntas, que dice así, dos preguntas. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces así, hermanos, entendemos y queda claro que el único que se puede sentar a la diestra de Dios es su Hijo Jesucristo. Ningún ángel tiene esa
ese privilegio. En todo caso, ellos son puestos por Dios para servir, para ministrar, sobre todo. Dice sobre la maldad y el poder de los malos espíritus, protegiendo y cuidando a los hijos de Dios, instruyendo y consolando sus almas, y por supuesto todos ellos están sometidos a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Qué nos queda a nosotros pensar y esperar, hermanos? La esperanza de saber que serán los ángeles quienes reunirán a todos los santos para llevarlos con el Señor, pero también serán ellos los encargados de reunir a todos los que rechazaron al Señor para después ser lanzados al castigo eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando entendemos esta palabra y si podemos entender que Dios nos sigue hablando hoy, en nuestros tiempos, esta palabra sigue siendo viva, sigue siendo real, y decimos que, hermanos, estamos en la dispensación de la gracia, en el cual Dios está ofreciendo salvación que no nos cuesta a nosotros, solamente por amor a Dios, por amor a Jesucristo, que vino a morir por nosotros, podemos alcanzar esa salvación y ese perdón de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos vivir hoy, hermanos, como los ángeles. ¿Y cómo viven los ángeles? Agradando a aquel que nos tomó como sus ministros para servirle y adorarle. Como hijo de Dios, lo que estamos haciendo hoy en nuestros tiempos, hermanos, es que tenemos que estar preparándonos, practicando adorar a Dios, servir a Dios. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad. ¿Y qué quiere que hagamos? Que vivamos como Dios le agrade cada día. Que cada día nos santifiquemos, los ángeles son seres angelicales. ¿Qué quiere decir? Viven allá en la presencia de Dios, celestiales. Y por lo tanto, hermanos, ese grupo de ángeles que no se rebeló en contra de Dios, solamente hacen la voluntad de Dios. Y mencionaba al principio, siempre están dispuestos para hacer inmediatamente la voluntad de Dios. Antes de que Dios, ahí están presentes. Señor, yo lo hago. Cuando se escuchó la gran voz allá en el cielo, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Sin lugar, muchos ángeles dijeron, Señor, yo puedo ir. Pero dijo el Señor, tú no puedes completarlo. Necesitas ser alguien más. Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y fue la razón por la que Cristo se hizo carne y vino aquí con nosotros para poder completar nuestra salvación. Nosotros ahora tenemos que estar agradecidos con Él y servirle, adorarle. Es lo único que nos queda a nosotros, hermanos. Que podamos ir cada día, hermanos, oliendo más la fragancia del cielo, donde además de encontrarnos con nuestro amado Cristo Jesús, nos uniremos con los seres angelicales allí que se encuentran, para poder conformar el coro que le adorará por los siglos de los siglos y para siempre. Eso es lo que nos debe motivar a cada uno de nosotros. Vivamos una vida de santidad. Dios habló al hombre desde el principio de muchas maneras, se reveló, pero hasta que llegó al grado de manifestarse como el Hijo de Dios, que Dios mismo se hizo hombre y habitó con nosotros, y fue crucificado y fue sacrificado tan solamente para que usted y yo podamos tener ese privilegio de poder decir, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero no solamente decirlo, sino que realmente, hermanos, Dios nos ha cambiado, nos ha hecho unas nuevas criaturas. Vivamos como tal. Vivamos realmente. Por eso, en el Sermón de la Montaña, hermanos, ahí tenemos todas las recomendaciones que Dios nos dio a su pueblo de cómo debemos aprender a vivir, cómo debemos aprender a practicar la vida cristiana para poder ser merecedores de entrar allá.
Porque Mateo 7, ahí nos dice a nosotros que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, con más razón hoy nuestro Dios nos sigue hablando que nos preparemos, que nos santifiquemos, que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Dice que ya viene el tiempo de que viene la oscuridad donde no se puede trabajar. Pero hermanos, hoy, ¿qué podemos hacer? Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, amemos a Dios con todo nuestro corazón, cumplamos los mandamientos que Dios nos da a nosotros. ¿Cuáles son? Dijo el Señor: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una de las luchas, es uno de los retos más grandes que cada uno de nosotros tenemos como creyentes. Amar a Dios con todo lo que somos. Puedo decir, porque el apóstol Juan nos decía: tú dices que me amas, pero aborreces a tu hermano. ¿Cómo vas a decir que me amas a mí si no me miras, y a tu hermano que lo miras lo aborreces? Entonces, hermanos, tenemos que aprender, entender esta verdad, que Dios realmente nos sigue amando, pero sí quiere que nosotros cada día busquemos y andemos en su voluntad. Dios te sigue hablando también hoy por medio de esta palabra. Escuchemos la voz de Dios, obedezcamos la voz de Dios. Dios te ha llamado para servir, Dios te ha llamado con un propósito. Dios te tiene en este lugar, en esta tierra, ahí en tu colonia, ahí en tu hogar, ahí donde tú estás puesto, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera. Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso, hermanos, solamente nos corresponde a nosotros servirle. Los ángeles sirven a Dios allá en el cielo, y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tenemos que seguir adorándole, tenemos que seguir sirviéndole, tenemos que seguir rindiéndonos a Él y buscando cada día obedecerle y serle fiel cada día, amados hermanos. Es lo único que nos queda. Yo quiero invitarlo en esta tarde, esta noche, para que se ponga de pie y adoremos un momento al ser que vive para siempre, a Jesucristo que resucitó después de haber sido crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó con poder y gran gloria y ascendió a los cielos, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá también un día no muy lejano. Hoy más que nunca el día está más cercano. Dios quiere que nosotros estemos preparados. ¿Por qué no cierras tus ojos unos momentos y comienzas a adorar y glorificar el nombre del Señor y decirle: gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús, gracias porque tú aceptaste venir aquí a la tierra para pagar el precio por mis pecados, para pagar tú, Señor, y comprar mi salvación, para que por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario se borren todos mis pecados. Señor, gracias porque me has hecho tu hijo, gracias porque me has hecho una nueva criatura. Te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en mi vida, Señor, cada día para entender tu palabra, y que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para vivir esa vida que a ti te agrada, Señor, para que pueda yo cumplir tu voluntad, para que yo pueda obedecerte cada día, Señor, para que yo pueda servirte cada día, Señor. Dios no tiene más manos, ni más pies, ni más voz aquí en la tierra, sino solamente nos tiene a usted y a mí, para que nosotros salgamos y cumplamos con su voluntad. Sigamos cada día obedeciendo al Señor. Él nos dice: id y haced discípulos. Él nos dice: id y predicar el evangelio. Él nos dice que velemos y oremos cada día, que estemos preparados. Los días son malos y cada día el día se acerca, el tiempo de nuestra redención.
Por lo tanto debemos estar preparados, porque no sabemos el día y la hora en que todo se acabe. Te adoramos, Padre Celestial, y te pedimos que tú bendigas nuestra vida, que tú sigas siendo con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia, con cada miembro, Señor, de esta congregación. Espíritu Santo, Señor, ministra nuestra vida y manifiéstate cada día, poderoso Dios. Manifiéstate, Dios Todopoderoso, en nuestro ser. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú vives y reinas para siempre, Dios. Porque no has cambiado, Señor, por los siglos de los siglos. Tú sigues siendo el mismo. Tú no has cambiado, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos seguirás siendo el mismo. Por eso te adoramos, Señor. Por eso bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el mismo, porque tú nos amas y nos sigues amando, Señor. Y nos sigues, Señor, con los brazos abiertos, invitándonos. Si tú estás cansado, estás abatido, si hay muchas cargas sobre ti, dice su palabra, lo dice a nosotros: vengan a mí y yo lo voy a hacer descansar. Yo le voy a dar un descanso. Ven a los pies de Cristo, ríndete ante Él, entrégale a Él todas tus cargas, todas tus ansiedades, todo lo que tú tengas en tu vida, entrégaselo a Él y deja que Él gobierne tu vida. Sírvele con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Señor sea con nosotros y nos bendiga cada día más y más, hermanos. Quiero invitarlos para que usted lea el libro de Hebreos, estudie un poquito el capítulo 2, el capítulo 3 y vamos a tratar de entenderlo, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los invitamos. También para el día de mañana tenemos oración. Vamos a ponerlo allá a la salida, ¿verdad? Ofrenderos, me dice la hermana, ¿verdad? Que pongamos el ofrendero allá, usted al salir, ahí deposita su ofrenda, vamos a orar por ello, ¿verdad? Pero lo queremos invitar para el día de mañana, día de oración, es semipresencial y también se estará transmitiendo para los que no puedan venir o los que no vengan, y ojalá nos sigan también y puedan también mandarnos sus peticiones y orar también por ellos, estar siguiendo, glorificando el nombre del Señor, ¿verdad? Así que, y el domingo pues preparémonos para ver que venga a adorarle con todo tu corazón. Apóntense y vamos a venir. Todos los que podamos, vénganse, prepare su corazón para adorar y glorificar al que vive y reina para siempre, ¿verdad? Pero sigamos orando también por las necesidades, por todos los necesitados. Si usted se acuerda de alguna persona que necesita un toque de sanidad de Jesús, pídaselo al Señor en este momento. Pero oremos por los que están en necesidad en este momento. Pidámosle al Señor que traiga sanidad. Y así nos despediremos orando y dando gracias también por la ofrenda, ¿verdad? Te adoramos, Padre, y te bendecimos una vez más en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que quieres haciendo en nuestra vida. Señor, no nos cansamos de darte gracias, de bendecir tu nombre, de glorificarte, Padre, por todo la bondad y la misericordia que tienes para nuestra vida. Bendícenos de una manera especial. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y bendice a cada uno, Señor. Pero también te queremos pedir, Señor, que tu poder de sanidad sea con cada persona que en este momento está pasando por alguna enfermedad. Y por esta pandemia, Señor, también por este contagio, Padre, pon tu mano de sanidad sobre cualquier persona, Señor. Tú tienes poder, tú eres el milagroso, tú eres el mismo y tú no has cambiado. Tu poder es el mismo, por eso te adoramos y te bendecimos, Señor. Así como hemos pedido protección por nosotros, también te pedimos sanidad por los que están contagiados, Padre. En tu misericordia, Señor, responde a nuestro clamor, no por merecerlo, Señor, sino por misericordia tuya. Obra en nuestra vida, Señor. Te pedimos tu bendición.
Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu fortaleza, te pedimos que tú seas con nosotros, te manifiestes cada día en nuestra vida, Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias también a tu pueblo, Señor, que trae su ofrenda, Señor, en esta noche. Que sea bendecido también, Señor. Tu palabra lo dice claramente, que tú eres el que bendices, tú eres el que abre ventanas de los cielos y derramas bendiciones hasta que sobre y abunde, Padre, cuando nosotros somos fieles a ti, Padre. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, y pedimos que nos despidas, Señor, nunca de tu presencia, sino de este lugar, y llévanos en paz, Señor, a nuestro hogar, y bendícenos cada día, bendice a nuestra familia donde quiera que se encuentra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Dios sea con ustedes.